Andrés Manuel López Obrador. 2018. La salida. Decadencia y renacimiento de México. 9. Decisiones básicas para el renacimiento económico y social de México. Liberar fondos para el desarrollo con un manejo honrado y austero del presupuesto nos permitirá mantener equilibrios macroeconómicos y evitar crisis en el ámbito fiscal o financiero. Nuestra propuesta consiste en aplicar una política de cero endeudamiento y baja inflación, aparejada a una estrategia de crecimiento para promover el empleo y el bienestar. Pero el desarrollo, a diferencia de lo que han venido postulando y haciendo los tecnócratas del neoliberalismo, no solo depende de una adecuada política monetaria, de control de la inflación y de disciplina fiscal, sino también de crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida y de trabajo. En esencia, la propuesta es que exista disciplina en el manejo de las variables macroeconómicas y a la vez crecimiento y bienestar. Esto último también lo enfatizo. Es importante sacar al país del estancamiento económico, pero el crecimiento debe acompañarse de una distribución equitativa de los beneficios y agregaría de un pensamiento generoso, espiritualmente fraterno, humanista. No basta crecer macroeconómicamente, los beneficios del desarrollo tienen que llegar a las mayorías. La divisa es progresar con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso. Queremos la modernidad, pero forjada desde abajo con todos y para todos. En nuestra concepción, el Estado es fundamental para la promoción del desarrollo. A diferencia de quienes fincan todas las expectativas de crecimiento en factores externos y esperan a que el mercado reaccione por sí mismo, consideramos que es fundamental la intervención pública para reactivar la economía y generar empleos, sobre todo después de un largo periodo de recesión, como ha sucedido en México. Debemos considerar que el gobierno cuenta con instrumentos suficientes para hacer posible la convergencia de los sectores público, privado y social para el desarrollo del país. Esta cooperación estrecha es el principio básico para construir una economía fuerte y una sociedad más justa. Todos somos indispensables para hacer realidad el progreso con equidad que se requiere y que propugnamos muchos hombres y mujeres de buena voluntad. De acuerdo con nuestra experiencia, esto es posible. En la Ciudad de México, la rehabilitación del corredor Reforma Centro Histórico se realizó con la participación de la iniciativa privada, la sociedad civil, el gobierno federal y el de la ciudad. Así se logró remodelar el Paseo de la Reforma, trabajo que no se hacía desde 1968. Se le dio vida a la zona de la Alameda, que había quedado en ruinas desde los sismos de 1985, y se recuperaron de manera integral 37 manzanas del centro histórico. En este programa, el gobierno de la ciudad invirtió 675 millones de pesos. Por su parte, la iniciativa privada desarrolló 195 proyectos de construcción y remodelación de inmuebles con una inversión de 16,000 millones de pesos. O sea, cada peso de inversión pública atrajo 23.3 pesos de inversión privada. Estos resultados se lograron porque se generó confianza, se simplificaron trámites y se otorgaron estímulos fiscales. Es decir, con la suma de voluntades y esfuerzos se mejoró la infraestructura y se dignificó la imagen urbana de la ciudad. Esto es lo que proponemos al ganar la presidencia de la República en 2018. Se trata de inducir una mayor asignación de recursos del presupuesto hacia la inversión pública y por esta vía, la de capital semilla, aumentar la inversión privada y crear empleos. La convergencia de la inversión pública y privada se llevará a cabo fundamentalmente
a partir de estrategias de desarrollo regional. Desde hace mucho tiempo están bien estudiadas y definidas las distintas regiones del país. Con un enfoque de desarrollo sustentable, es posible elaborar programas integrados para aprovechar sus recursos naturales, la tecnología y la inversión pública y privada, siempre con la participación activa y concertada del sector social y de los agentes económicos de las propias regiones. Por eso, las políticas de fomento, en las áreas agrícola, manufacturera, turística, de infraestructura y otras, deben contemplar el ámbito regional no solo como objetivo, sino considerar a sus pobladores como sujetos activos y participantes en el diseño y la ejecución de los programas que les atañen. Será prioritario para el nuevo gobierno el desarrollo del sureste, que padece desde hace siglos la paradoja de ser la región con más riquezas naturales, petróleo, gas, agua, biodiversidad, patrimonio cultural, potencial turístico, pero cuya población vive en la pobreza por una inadecuada distribución del ingreso nacional. Es tiempo ya de reivindicar a los estados del sureste con la participación conjunta del sector público, social y privado para llevar a cabo un plan de desarrollo integral que contemplará la explotación racional del gas, del petróleo, la modernización de las hidroeléctricas de los ríos Grijalba y Papaloapan, el manejo del agua, la reforestación, el fortalecimiento del sector agropecuario, la construcción de refinerías, puertos, vías férreas, carreteras y desarrollo social. En el terreno de lo programático, actuaremos con el mayor realismo posible y sin ocurrencias o engaños. Habrá claridad de propósitos, estrategias bien definidas, prioridades y metas de corto, mediano y largo plazo. Un gobierno debe convocar la esperanza, pero sin caer en falsas promesas, porque terminará enredado en su propia demagogia. Debemos estimar con la mayor precisión posible el costo de los programas de inversión y su viabilidad económica y social. Esta será la brújula del plan de desarrollo que se presentará posteriormente. Agrego que formará parte de la estrategia del gobierno democrático evitar la dispersión para concentrar recursos, tiempo y talento a proyectos de gran impacto colectivo. Es decir, nos ceñiremos al dicho popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Pocos proyectos pero mejores. Describamos algunos a continuación. 1. El rescate del campo y de su importancia social, ambiental y cultural, y la autosuficiencia alimentaria. El Proyecto Nacional de Crecimiento con Equidad no sería viable sin rescatar del abandono el campo y a sus pobladores. Promover el desarrollo rural implica mejorar las condiciones de vida de los campesinos y fortalecer las actividades productivas, como parte de la solución de los grandes problemas nacionales. En México existen 5.8 millones de hogares rurales, según cifras del INEGI 2002, en 180,000 localidades de 2.500 o menos habitantes. Los habitantes rurales ascienden a 25 millones y representan 21% de la población nacional. 5 millones de campesinos y campesinas, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios son poseedores del 90% del territorio nacional. Dicho grupo está conformado por 3.8 millones de ejidatarios, 600,000 comuneros y 1.6 millones de propietarios privados. Además, el territorio rural nacional es mucho más que tierras para la producción agropecuaria y forestal. Abarca un conjunto diverso e interrelacionado de patrimonios territoriales de importancia estratégica, actual y potencial para el país. Tierras, aguas,
costas, biodiversidad, recursos genéticos, minerales, conocimientos tradicionales, bellezas naturales, activos históricos y culturales. Son recursos en extremo valiosos si pensamos no solo en lo material. En el campo existe una forma de vida sana, llena de valores morales y espirituales. Regresar al campo significa fortalecer una identidad cultural de la más alta calidad humana. El campo genera, además, grandes beneficios ambientales para la población y la economía: disponibilidad de agua, aire limpio, captación de dióxido de carbono para reducir la concentración de gases de efecto invernadero, regulación climática, prevención de la diversidad biológica, conservación y regeneración de suelos y bosques, entre otros. Es obvio que primero debe atenderse a la gente, evitar su empobrecimiento, mejorar las condiciones de vida en rancherías, ejidos, comunidades y pueblos, y detener la emigración masiva. Desde luego, como acabamos de decir, el medio rural presta importantes servicios ambientales, pero también debe considerarse que la producción del campo es fundamental para el desarrollo nacional. Un sector agropecuario económicamente fuerte significa muchas ventajas: alimentos y materias primas que satisfagan la demanda interna y contribuyan al equilibrio de la balanza comercial, exportación de cultivos de alta densidad económica y generación de empleos agrícolas para reducir presiones de solicitud de trabajo en el medio urbano y provocar efectos positivos o multiplicadores en otras ramas de la economía. Esta tarea de reivindicación y de impulso a las actividades productivas del campo requiere, en mi opinión, de un cambio profundo en las políticas implantadas durante varias décadas y, sobre todo, exige abandonar la concepción neoliberal según la cual el campo no tiene viabilidad económica y sus pobladores deben aceptar con resignación las condiciones impuestas por el mercado. Esa falsa idea partió de una premisa simplista e ineficaz. Se suponía que con dejar en libertad a los agentes privados y a las fuerzas espontáneas del mercado bastaría para incrementar las inversiones de capital en el sector agropecuario y elevar la eficiencia y la producción de alimentos y materias primas. Todo ello en el marco de una apertura comercial que se realizó a marchas forzadas en los años 80 del siglo pasado y que fue amarrada en la década siguiente por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, con Estados Unidos y Canadá. A partir de esta visión neoliberal, los tecnócratas redujeron la aplicación de una política de apertura comercial apresurada y sin límites estratégicos que pronto provocó que los productores nacionales quedaran en abierta desventaja para competir con los del extranjero. Esto favoreció principalmente a los productores de Estados Unidos, que pueden vender más barato en el mercado mundial porque poseen mejor tecnología y reciben subsidios, compensaciones y créditos blandos de su gobierno, mientras que en México los productores no gozan de los mismos beneficios y más bien están abandonados a su suerte. Los efectos de la apertura comercial se agravaron con la estrepitosa disminución de la inversión pública destinada al sector agropecuario. En el trienio 1980-1982, esta fue de 1.48% del PIB, en tanto que para el trienio 2001-2003 apenas representó 0.68%. Peor aún, en el trienio 2011-2013 se desplomó a 0.08%. Además, si se comparan los mismos periodos, el gasto público global en fomento agropecuario, que incluye inversión, apoyos a la comercialización, extensionismo, sanidad vegetal y animal y otros, cayó de 2.93
a 0.58% del Producto Interno Bruto. En el trienio 2011-2013, las partidas correspondientes siguieron descendiendo hasta reducirse al 0.46% del Producto Interno Bruto. Entre los presupuestos afectados figura el gasto en ciencia y tecnología para el sector agropecuario, forestal y pesquero. Aquí es menester señalar que, aun cuando instituciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, recomiendan que el gasto de los países en ciencia y tecnología alcance por lo menos 1% del Producto Interno Bruto, los países desarrollados gastan alrededor de 3%, México solo destinó a este rubro 0.42% en 2003, y al sector agropecuario, forestal y pesquero correspondió apenas 0.03%. Los centros de investigación del sector agropecuario y pesquero están más que abandonados. En materia de crédito, el destinado a este ámbito presentó también una caída espectacular. Específicamente, la Banca Nacional de Desarrollo disminuyó sus créditos agropecuarios de 18.643 millones de pesos por año durante el trienio 1980-82 a 3.815 millones de pesos anuales durante el trienio 2001-2003, a precios de 1994. Por su parte, la banca comercial redujo el crédito agropecuario de 15.782 millones de pesos anuales a 7.492 millones anuales en el mismo lapso. En 2014, el crédito agropecuario apenas fue de 58.440 millones de pesos, 55.157 millones de la banca comercial y 3.283 millones de pesos de la banca de desarrollo. Aunque la escasez de crédito durante la época neoliberal ha perjudicado a todos los sectores de la economía del país, el campo ha sido el más afectado. Los créditos de la banca comercial y de desarrollo destinados a la industria y los servicios no financieros pasaron en los mismos trienios comparados de 66.1% del crédito total destinado a empresas y particulares a 58.8%. Mientras tanto, los créditos al campo bajaron de 14.7 a 5.4%. Los más abandonados en todos los sentidos han sido los campesinos. La superficie de cultivo habilitada por la banca de desarrollo se redujo de 6.563.000 hectáreas por año en el trienio 1980-82 a solo 1.424.000 hectáreas por año en el periodo 2001-2003. Para el trienio 2011-2013, la superficie habilitada cayó a 1.270.000 hectáreas por año. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2012 del INEGI, únicamente 7.7% de las unidades de producción agropecuarias contaban con financiamiento. La gráfica siguiente muestra con mucha claridad cómo se derrumbó, tan solo en los últimos 20 años del periodo neoliberal, el crédito al sector agropecuario, forestal y pesquero, tanto de la banca comercial como la de desarrollo. Ver la gráfica del crédito al sector agropecuario, forestal y pesquero como porcentaje del crédito total, que compara de 1994 a 2015, página 187. Por si esto fuera poco, el sistema de precios de garantía para las cosechas básicas, instituido durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, fue eliminado por la tecnocracia neoliberal con el pretexto de que era una política agrícola anticuada, cuando en realidad el gobierno de Salinas se obligó a ello al subscribir el Telecán.
Sin embargo, este sistema se utiliza aún en otros países para otorgar certidumbre a la producción agropecuaria. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley Agrícola 2002-2007 lo establece bajo la forma de ingreso objetivo para garantizar los precios del maíz, trigo, soya, arroz, sorgo y otros. El conjunto de políticas neoliberales aplicadas al campo ha originado un grave rezago productivo del sector agropecuario en relación con el crecimiento de la población. Del trienio 1980 al 83, al 2001-2003, el Producto Interno Bruto Agropecuario Forestal y Pesquero por habitante se redujo en 11.1%. En otras palabras, en tanto la producción total de alimentos avanzó a un ritmo anual de 1.4%, la población del país creció, en el periodo de referencia, a una tasa de 1.9% anual. Entre los productos afectados se encuentran los principales granos: maíz, frijol, trigo, arroz, soya, sorgo, cártamo y ajonjolí, cuya cosecha disminuyó de 341.2 kilogramos por habitante a 304.5 kilogramos, es decir, se redujo a 10.8% durante el mismo lapso. La producción de carnes rojas, bovina, porcina, ovina y caprina, disminuyó de 36.5 kilogramos por habitante a 25.5 kilogramos, una reducción de 30.2%. La producción de leche bajó de 103.9 litros por habitante a 95.8 litros, una reducción de 7.9%, y la producción de maderas disminuyó de 131.6 decímetros cúbicos por habitante a 73.2 decímetros cúbicos, una caída de 44.2%. En contrapartida, las importaciones agroalimentarias crecieron de 2.756 millones de dólares anuales en el periodo 1980-82 a 5.562 millones en el trienio 1991-93, justo antes de la entrada en vigor del Telecán, a 11.881 millones de dólares por año en 2001-2003 y a 27.400.9 millones de dólares anuales en el trienio 2011-2013. Esto con la particularidad de que en 2003 se alcanzaron los 12.833 millones de dólares, cifra superior al ingreso por inversión extranjera directa, que ascendió a 10.731 millones de dólares en ese año. Es cierto que la agricultura de exportación ha crecido, pero se ha descuidado la producción para el mercado interno al grado de que el incremento en las exportaciones no ha contrarrestado el crecimiento de las importaciones de alimentos y materias primas. El déficit en la balanza comercial agroalimentaria pasó de 694 millones de dólares anuales en el periodo 1980 a 82 a 3.055 millones de dólares por año en el trienio 2001-2003 y a 4.365.2 millones de dólares en el trienio 2011-2013. En el periodo del Telecán, 1994 a 2015, se han importado alimentos por un total de 357.570.7 millones de dólares. Cada año hemos tenido que sacar 16.253.2 millones de dólares de nuestra economía para comprar alimentos que podríamos estar produciendo. El saldo acumulado de la balanza comercial agroalimentaria en el periodo del Telecán, 1994 a 2015, ascendió a menos 60.719.6 millones de dólares, con un déficit promedio anual de 2.760 millones de dólares.
Hay que recordar que por cada dólar en alimentos que México importa, no solo transfiere al exterior divisas escasas que podrían utilizarse para otros fines, sino que pierde empleos rurales al subutilizar sus recursos naturales, reducir los ingresos campesinos y aumentar la pobreza rural. Perdemos además efectos multiplicadores de la actividad agropecuaria sobre la producción, el empleo y la inversión en todas las ramas de la economía. Debemos subrayar que a causa del deterioro agropecuario hemos perdido empleos rurales. En 1993, la población ocupada en el sector agropecuario era de 8.842.774 personas y en 2003 se redujo a 6.813.644. Esto es, tan solo en ese periodo se perdieron 2 millones de empleos en el campo. Para 2016, la población ocupada en el sector se redujo a 6.615.476. En consecuencia, se ha incrementado la emigración del campo hacia las grandes ciudades y el extranjero. Quizá lo más grave de todo este panorama sea la creciente emigración de mexicanos a Estados Unidos. El abandono del campo no ha dejado alternativa. Millones de mexicanos, por necesidad, han debido abandonar sus comunidades de origen. Según cifras de CONAPO, durante los primeros 3 años del gobierno de Vicente Fox, el flujo de emigrantes mexicanos a Estados Unidos aumentó a un nivel histórico, de 410,000 personas por año. Ver la tabla de flujo neto anual por periodo. En los últimos tiempos, México se ha convertido en el país que más mano de obra expulsa al extranjero. Este fenómeno socioeconómico se ha sobrepuesto incluso al profundo arraigo cultural prevaleciente en comunidades indígenas y campesinas del sur del país. Antes la emigración era fundamentalmente de los estados del norte y del centro. Ahora los campesinos de estados como Veracruz, Chiapas y Tabasco, sobre todo los jóvenes, están optando por emigrar, y en muchas comunidades, como sucede también en otras entidades, se quedan solamente los niños, las mujeres y los ancianos. Todo ello a pesar de que en México, como en pocos países del mundo, hay recursos naturales en abundancia, un profundo amor por la tierra y una clara vocación productiva. Es cosa de imaginar cuánto conocimiento acumulado por siglos poseen los indígenas y campesinos de México. Sin embargo, el desprecio por toda esta sabiduría ha sido la constante durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Quienes han manejado la política económica nunca han mirado hacia el campo. Todavía retumba la sentencia de Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Salinas, cuando afirmó que en un mundo globalizado no había necesidad de fomentar el sector agropecuario porque se podía adquirir afuera todo lo que se necesitara y podría costar más barato. Los estragos de esta manera de pensar simplista e irresponsable están a la vista. Por el abandono del campo se cayó la producción y se produjo migración, desintegración familiar, descomposición social y por ello en gran medida se desató la inseguridad y la violencia. Y aunque parezca increíble, aún existen funcionarios que en vez de optar por el desarrollo rural, consideran mejor que la gente se vaya a trabajar a Estados Unidos. Incluso han llegado a plantear que el gobierno debe llevar a cabo un programa de capacitación para jardineros, enfermeros y especialistas en atender a adultos mayores, porque según los neoliberales, en Estados Unidos cada vez habrá más demanda de este tipo de trabajadores debido al envejecimiento de la población. Obviamente, aceptar semejante insensatez sería como rendirnos o renunciar a nuestra capacidad de desarrollo soberano. Estamos conscientes de que no será fácil revertir el profundo deterioro del campo,
es mucho el atraso, el abandono y la miseria, pero también creemos que con una acción gubernamental decidida y eficaz en favor del agro y sus pobladores, será posible revertir la devastación y dar paso al progreso, al fortalecimiento cultural y al bienestar social. De manera puntual proponemos 1. Un programa integral de fomento agropecuario aplicado con los productores rurales y con un criterio incluyente en las tareas y los beneficios del desarrollo. Se trata de armonizar y apoyar al mismo tiempo la producción de autoconsumo, la producción para el mercado interno y la producción para exportar. Impulsaremos de manera prioritaria un subprograma de fomento productivo integral dirigido a los pequeños productores que conforman el 85% del total de las unidades de producción, dejándolos de tratar como pobres y clientela electoral y reconociéndoles su enorme potencial productivo. Una agricultura de exportación dinámica no se contrapone a una agricultura fuerte para el mercado interno. Nuestra experiencia histórica así lo indica. De 1940 hasta 1960, las exportaciones agropecuarias generaron más de la mitad de las divisas que ingresaron a México por exportación de mercancías, y al mismo tiempo, el campo mexicano satisfizo la demanda interna de alimentos y materias primas agropecuarias. 2. Se promoverá el fortalecimiento de la economía de autoconsumo en las comunidades. El propósito es que con pequeños apoyos se fomenten las actividades productivas tradicionales. El rescate del campo supone revalorar la importancia de la unidad de producción campesina. Tomemos en cuenta que hay comunidades y pueblos con actividades productivas integradas o complementarias que han dado sustento a sus pobladores durante muchas generaciones. Asimismo, la agricultura tradicional de autoconsumo, de la que dependen millones de indígenas y campesinos pobres, ha permitido conservar la invaluable diversidad de especies y variedades nativas de maíz que forman parte de la gran riqueza genética y biocultural de México. Estas especies deben perdurar y por eso decimos no al maíz transgénico. Es básico revalorar cultivos y tecnologías tradicionales que hemos venido olvidando debido a una mal entendida modernidad. Un caso concreto es el manejo de solares o patios para el cultivo de hortalizas, árboles frutales y maderables y plantas medicinales que en combinación con la crianza de gallinas y cerdos pueden significar un importante apoyo a la economía familiar. Hay casos excepcionales en comunidades indígenas donde todavía se produce casi todo lo que se consume. Está también, por ejemplo, lo que históricamente ha sucedido en pueblos como los de Tlaxcala, donde los campesinos en pequeñas porciones de tierra cultivan maíz con buena productividad y tienen en sus patios borregos, chivos y vacas, además del telar dentro de la casa. Hoy, en vez de alentar estas formas propias de producción, se ha decidido instalar granjas avícolas y porcinas con animales de raza que son menos resistentes a las enfermedades y dependen de insumos y alimentación especial o balanceada de empresas comerciales ajenas a la comunidad con poca o nula utilidad y beneficio para los campesinos. Es lamentable que en algunas comunidades los campesinos tengan que comprar rejas de huevo de granja y gallinas de desecho, cuando ellos mismos pueden producir y comercializar estos alimentos. La acción gubernamental que proponemos debe orientarse al otorgamiento de créditos a la palabra para la compra de animales, granos y semillas, materiales de trabajo, insumos y todo aquello destinado a fortalecer las actividades productivas agroecológicas y las tecnologías tradicionales, enriquecidas por medio de un diálogo de saberes con los conocimientos científicos y tecnológicos modernos. En específico,
podríamos fortalecer, desde abajo y con la gente, la economía de las familias campesinas. Para ello se convocará a una gran cruzada nacional en favor del campo, incorporando a la actividad promotora a más de 20,000 agrónomos desempleados o subocupados fuera de su profesión, con criterio de servicio social y sensibilidad ante las realidades agropecuarias y culturales de las comunidades rurales. Apoyar estas actividades se traducirá en una mejora en la alimentación, el ingreso, la autosuficiencia, el bienestar y fortalecer la identidad cultural. No basta con crear empleos en el medio urbano, que siempre serán insuficientes. La absorción de la población rural por otros sectores de la actividad económica requeriría tasas de crecimiento superiores al 10%. Hace falta, pues, allegar al campo y a las pequeñas comunidades medios de producción baratos. Asimismo, hay que recuperar la economía de subsistencia, que permite producir para las necesidades familiares y propiciar la inserción, por modesta que sea, en el mercado. 3. Para fomentar la producción del mercado interno, es necesario pasar a un nuevo sistema que garantice precios remunerativos al productor y certidumbre en la comercialización de sus cosechas. Debemos establecer un sistema de precios de garantía o generalizar el sistema de ingreso objetivo, introducido en México a raíz de las movilizaciones campesinas de 2003, pero haciéndolo extensivo a todas las regiones del país y a productos básicos y estratégicos que hoy están excluidos. De esta manera, el sistema de precios o ingresos garantizados abarcaría todos los granos básicos, maíz, frijol, trigo y arroz, las principales oleaginosas y fibras textiles, algodón, soya, cártamo, ajonjolí, así como el sorgo y la cebada. El nuevo sistema incluiría un programa de compras gubernamentales de última instancia y la conformación de una reserva estratégica alimentaria. El sistema tendría un carácter multianual con un horizonte de 10 años. Así podría darse certidumbre a la producción agropecuaria, corrigiendo el carácter discriminatorio del actual sistema de apoyos a la comercialización, que muestra un fuerte sesgo en favor de pocas regiones productivas, con la correspondiente exclusión de estos apoyos para la mayoría de los productores del país, incluidos los campesinos de subsistencia, que también generan excedentes para el mercado, pero tienen que vender barato lo que producen. La combinación de acciones y programas nos permitirá alcanzar, en un plazo no mayor de 3 años, la autosuficiencia en alimentos básicos: maíz, frijol, arroz, sorgo, trigo, carne de res, de cerdo, de pollo y pescado. 4. Es fundamental apoyar las actividades agropecuarias de alta densidad económica para su exportación. Desde hace décadas, México se ha ganado un lugar en el mercado mundial en cuanto a la exportación de café, aguacate, jitomate, melón, mango y otros numerosos productos hortícolas y frutícolas. En especial, se impulsará un programa estratégico para el rescate del sector cafetalero, mismo que se encuentra en la mayor crisis de la historia por el abandono gubernamental. En todos estos casos deben mejorarse la tecnología, la resiliencia climática y la calidad, así como facilitar todos los procesos de comercialización hacia el extranjero. 5. En lo referente a los programas gubernamentales en vigor, como el PROAGRO, antes PROCAMPO, y otros, proponemos una revisión a fondo para que se conviertan en un instrumento real de fomento al sector agropecuario. Se corregirá el vicio actual, el acaparamiento de los subsidios por unas cuantas empresas agropecuarias. A su vez, los recursos para el campo tendrán que ser federalizados,
a fin de apoyar el desarrollo agropecuario desde las regiones. 6. Debemos invertir en infraestructura rural con miras a aprovechar nuestro potencial de superficie irrigada, mejorar la utilización del agua en los actuales distritos y unidades de riego, reconstruir caminos rurales y carreteras, ampliar los centros de investigación y transferencia de tecnología, así como rehabilitar y ampliar las bodegas rurales. Además de los beneficios para el sector agropecuario, dichas inversiones permitirán generar empleos directos en la construcción y serán un factor de arrastre del crecimiento económico nacional. Debe incrementarse el crédito al sector agropecuario por medio de la Banca Nacional de Desarrollo, pero también de la banca comercial con redescuentos de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, FIRA, y apoyar el desarrollo de nuevos intermediarios financieros en el medio rural, promoviendo la organización de los propios productores. Asimismo, se requiere fortalecer y extender el sistema de seguro agropecuario, evitando la concentración de este apoyo en pocos productores o empresas. En la región del sureste se aplicarán 2 acciones para el rescate de grandes extensiones de terrenos que permanecen improductivos. La primera se orientará a la recuperación de potreros que se han convertido en acahuales por el abandono de la ganadería. El rescate de pastizales en ejidos, comunidades y pequeñas propiedades se acompañará del otorgamiento de créditos a la palabra. Con este propósito se importarán de Centroamérica o de otras partes del mundo, en el transcurso de 3 años, 2 millones de vaquillas o novillonas. La otra acción consistirá en ampliar la superficie destinada a cultivos de plantación como el plátano, el cacao, cítricos y frutales para impulsar en estos últimos cultivos la creación de asociaciones agroindustriales con base en el modelo de la Cooperativa Pascual. Asimismo, se sembrará 1 millón de hectáreas de árboles maderables. Es triste constatar cómo se han ido acabando los bosques y se ha destruido la selva tropical sin ninguna protección, fomento o manejo racional. Por eso será prioritario impulsar la actividad forestal. Uno de los proyectos con este propósito es sembrar en las Huastecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, así como en todos los estados del sureste, caobas y cedros, entre otras variedades, con varios propósitos. Crear alrededor de 400,000 empleos anuales, arraigar a los jóvenes campesinos a la tierra, detener el fenómeno migratorio, reforestar y rescatar la flora y la fauna nativas y lograr la autosuficiencia en la producción de madera, porque actualmente estamos importando 50% de la madera que consumimos. Estamos conscientes de que se trata de una actividad cuyos beneficios plenos se obtienen en el largo plazo, pero hay que hacerlo de inmediato porque es mucha su importancia económica, ecológica y social. Para asegurar el financiamiento de las acciones de fomento, el presupuesto agropecuario se elevará por lo menos a 50,000 millones de pesos y debemos mantenerlo constante en términos reales hasta 2024. 7. La investigación científica destinada al campo debe ser prioritaria. Para ello se deben fortalecer los centros de investigación agropecuaria del país. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAV y otros, así como las universidades agropecuarias, prestando atención a las diversas opciones tecnológicas. La innovación productiva en los predios agrícolas se estimulará con incentivos y un sistema eficiente de extensionismo agropecuario y forestal. La vinculación de los centros de investigación con los proyectos para rescatar el campo dejará de ser un buen deseo
y se convertirá en realidad. Estoy seguro de que para ello contaremos con el apoyo de los investigadores que con pasión y talento han dedicado su vida a crear ciencias aplicadas en beneficio del desarrollo de México. 8. Es necesario impedir una mayor degradación de nuestro territorio. Se luchará por la conservación y el mejoramiento del medio ambiente, impulsando una transición hacia un sistema agroalimentario y nutricional con base en los principios y prácticas de la agroecología y fomentando en la sociedad una conciencia ecológica que reconcilie a las personas con la naturaleza. Se promoverá el cuidado de nuestra biodiversidad, en especial la flora y la fauna que se encuentran en vías de extinción, y habrá incentivos para el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el desarrollo ambiental. En este aspecto, es menester dar gran impulso a los cultivos orgánicos e inducir, en la medida de lo posible, la reducción de uso de agroquímicos, excluyendo en lo inmediato a los prohibidos por las normas internacionales. Un punto central para el desarrollo agropecuario y para la conservación del medio ambiente es la definición de una política para el acopio, manejo y distribución del agua. Por lo tanto, con criterios de conservación y sustentabilidad, se fomentará la actividad pesquera. México posee 235,000 kilómetros cuadrados de aguas interiores, ríos, lagunas, arroyos, presas, 11,200 kilómetros de litorales y 3,160,000 kilómetros cuadrados de mar territorial, recursos que pueden utilizarse de forma óptima y racional para generar crecimiento económico, poner al alcance de la población proteínas de buena calidad a bajos precios, crear empleos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras y ribereñas del país. Con ese propósito, impulsaremos, entre otras acciones, la acuacultura, aprovechando los conocimientos surgidos de los centros de investigación del país y las prácticas de pescadores, que son los protagonistas principales del manejo de la cultura del agua. 9. Con los países integrantes del Telecán, debemos procurar la negociación de diversos esquemas de cooperación por la vía de acuerdos complementarios que coadyuven a superar las asimetrías existentes en tecnología, productividad y apoyos al campo. Independientemente de estas negociaciones, es necesario hacer valer todos los instrumentos, aranceles, salvaguardas, normas técnicas y otras disposiciones que México tiene en el Telecán y en otros acuerdos comerciales para proteger ramas importantes de nuestra producción interna de alimentos y evitar prácticas desleales de comercio internacional. Aclaro, esta visión no es nostálgica ni pretende inducir una regresión a prácticas clientelares. Es una exigencia de futuro establecer un modelo de desarrollo nuevo e incluyente que rescate el campo y a los campesinos, que los revalore como sector viable de la producción y como garante de la autosuficiencia alimentaria y la seguridad laboral, como base de una sociedad solidaria e incluyente, como sustento de los recursos naturales y la biodiversidad, como laboratorio cultural, como matriz de nuestra identidad, como condición de la gobernabilidad democrática. En suma, vamos a rescatar el campo del abandono al que ha sido condenado por la política neoliberal. Se apoyará a los productores nacionales con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y para dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos. Con ello se arraigará a la gente en sus comunidades y se generarán empleos rurales que ayuden a contener la migración. 2. Rescate del sector energético
y su utilización como palanca de desarrollo. Aún con el gran desafío que significa la nueva realidad originada por la llamada reforma energética, léase privatización del petróleo y de la industria eléctrica, no podemos ni debemos dejar de considerar a este sector como estratégico para el desarrollo independiente de México. Su relevancia radica en que se extiende desde la extracción de crudo y gas hasta la refinación, la petroquímica y la generación de electricidad. Los productos de estas industrias son insumos de otras y así se va formando una gran cadena de valor económico. Por ejemplo, las industrias del acero o del cemento necesitan de energéticos cuyas altas tarifas encarecen el precio final. En otros casos, la certidumbre de contar con el abastecimiento es vital para promover que en el país se ubiquen ciertas industrias, pues varios de estos insumos implican una compleja transportación y no son, por tanto, fácilmente comercializables en el mercado exterior. Además, las industrias energéticas usan en forma masiva bienes y servicios de otras ramas de la economía, con lo que se fortalece el mercado interno. En la actualidad, ninguna actividad económica moderna puede subsistir o competir sin el suministro de energía. Por otra parte, todas las proyecciones indican que la demanda de energéticos seguirá en aumento. Se estima que para el año 2024 será más del doble que la actual Secretaría de Energía. Es decir, aun cuando se continúa investigando sobre otras fuentes de energía, el desarrollo de la economía mundial seguirá sustentándose en los hidrocarburos durante varias décadas. Es en este horizonte en el que México tiene ventajas en comparación con otros países. No es lo mismo tener petróleo que depender de las importaciones de esta importante materia prima. Aun cuando en el periodo neoliberal pasamos del 6º al 13º lugar entre los países productores de petróleo del mundo, contamos con reservas potenciales de crudo suficientes para producir gasolinas y petroquímicos. Además, poseemos en el subsuelo gran cantidad de gas natural que se utiliza para la generación de electricidad. Rescatar al sector energético exige una estrategia que contemple, por un lado, la aplicación de una consulta o plebiscito para modificar, si así lo decide la gente, el marco legal y devolver a la nación el dominio exclusivo sobre el petróleo y la industria eléctrica, y por el otro, la adopción de acciones urgentes, utilizando los márgenes que nos permiten las leyes actuales para enfrentar la crisis originada tanto por la caída en la producción petrolera como por el desmantelamiento del parque de generación de la Comisión Federal de Electricidad. En pocas palabras, es urgente detener la sangría por los onerosos subsidios a empresas eléctricas privadas y la salida de divisas para la compra de gasolinas y otros derivados en el extranjero. El manejo de Pemex, como hemos venido insistiendo, se ha caracterizado por el vandalismo y la irracionalidad. Hay que limpiar Pemex de corrupción. No es posible que se sigan otorgando contratos millonarios en beneficio de empresas extranjeras y de políticos corruptos. También es indispensable frenar la sobreexplotación de los yacimientos sin reponer reservas, con el único afán de exportar crudo. Por esta causa, de 2004 a la fecha se han dejado de producir 1.400.000 barriles diarios, es decir, pasamos de 3.400.000 barriles a 2.247.000 barriles al día, y se estima que en 2018 la producción bajará a 1.900.000 barriles. Este dato revela el desastre que ha provocado la política privatizadora de los últimos tiempos. Además, estamos extrayendo lo que necesitamos para cubrir la demanda interna,
con el agravante de que por falta de refinerías y por el abandono de las plantas petroquímicas, seguiremos vendiendo crudo y dependiendo por completo de la importación de gasolinas y otros derivados. Es imperativo, en suma, modificar radicalmente la actual política petrolera. Es urgente recuperar la administración de Pemex, invertir en exploración e iniciar de inmediato la construcción de 2 grandes refinerías en Dos Bocas, Tabasco, y Atasta, Campeche, lugares muy cercanos a la extracción de petróleo crudo. Asimismo, se llevará a cabo la reconfiguración de las refinerías de Salina Cruz, Oaxaca, Salamanca, Guanajuato, y Tula, Hidalgo. Todo ello con el propósito de generar empleos y dejar de importar 635,000 barriles diarios de gasolina y diésel, que representan 60% del consumo actual, con una erogación de $25,000 millones anuales. El objetivo principal debe ser industrializar la materia prima y ya no vender ni un solo barril de petróleo crudo al extranjero, a fin de generar empleos y utilidades en beneficio de los mexicanos. Asimismo, debe rescatarse la industria petroquímica y dar tratamiento especial a la producción de gas para frenar la acelerada y creciente dependencia del exterior. En cuanto a la industria eléctrica, las hidroeléctricas y otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad deben operar a toda su capacidad a fin de reducir la compra a precios elevadísimos de energía eléctrica a empresas extranjeras que, entre subsidios y ventas de energía, se llevan cada año cerca de 60,000 millones de pesos del presupuesto público. En suma, la idea es integrar y modernizar el sector energético para el desarrollo del país mediante la creación de empleos y la reducción de precios en gasolinas, diésel, gas y energía eléctrica para beneficio de consumidores y de pequeños y medianos empresarios. Por último, expreso nuestro compromiso de apoyar el desarrollo de energías renovables para no derrochar los recursos naturales que pertenecen a las generaciones futuras. Llevar a la práctica este programa integral demandará una inversión adicional para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad del orden de los 80,000 millones de pesos anuales.